capítulo 4, versículo 12. Filipenses 4, 12. Amén. Tome su Biblia, no sé, prenda su celular, no sé qué ya lo que acostumbran a hacer. Ya hoy es muy variada o muy diversificada la cosa, así que lo que tenga que ser necesario para tener en su mano el texto para leerlo juntos. Amén, eso es lo importante. Amén, tenerlo allí para leerlo juntos. Gloria sea el nombre del Señor. Filipenses 4, 12. Perdón, 3, 12 dije. Filipenses 3, 12. ¿Tenemos? Dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipenses, dice, no que yo ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenía en vosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Señor Jesús. Alabamos, Padre, y exaltamos, Señor amado, tu divino y glorioso nombre, Padre Celestial. Te rogamos, Padre amado, en esta hora, Dios mío, que tu mano gloriosa y de bendición, Señor amado, aleluya, ministre en nuestros corazones, ministre en nuestras vidas, nos llene, Señor amado, con su gracia, con su poder, con su bendición, y que en esta hora, Padre amado, en el nombre de Jesús, podamos ser enriquecidos en tu santa y divina palabra, Señor amado. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas. Te imploramos, Señor amado, en esta hora, Dios mío, que tú estés llenándonos con la gracia y el poder del cielo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios poderoso, un Dios glorioso, un Dios eterno, un Dios maravilloso, Señor amado, aleluya, que ministra lo más profundo de nuestro ser, Señor amado, haciendo que tu presencia sea suficiente en nuestras vidas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias porque este mes estamos celebrando, Padre amado, la importancia de tu palabra, Señor eterno. Te rogamos en el nombre de Jesús, aleluya, que podamos adquirir, Dios mío, ese amor, esa bendición, Padre amado, aleluya, por tener tu palabra en nuestras manos, Señor eterno. Te damos las gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo. La palabra del Señor, hermanos, siempre, y me gusta usar esta palabra, Dios la hace simple. La simpleza de la palabra de Dios, hermanos, la simpleza de la enseñanza de Cristo no dejan lugar a dudas. Amén. No hay dudas con respecto a esto. Por ejemplo, un día alguien le preguntó a Jesús, ¿qué hay que hacer para entrar al cielo? Y el Señor le dijo, hay que obedecer los mandamientos. Y le detalló los mandamientos. Listo. ¿Cómo hago yo para entrar en otra oportunidad? Alguien más le preguntó para entrar al reino de los cielos y le digo, ¿cuál es la vida eterna? Y él le dijo que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Simple. Amén. Bien simple. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, también obra con esa misma simpleza.
amén, de la cual yo, hermano, me alegro sobremanera, porque la simpleza deja clara muchas cosas. Después podemos nosotros agregarle las cosas que nos llevan a ese término, pero lo simple se hace comprender, lo simple se puede entender, lo simple es algo que realmente uno puede comprender. Por eso en el versículo número 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo habiendo ya alcanzado, pero una cosa hago. Una. Amén. Y esto es lo lindo, lo simple, porque después viene el desarrollo de esto, pero una cosa hago. ¿En cuántas cosas tengo que pensar para entrar al reino de los cielos? ¿En cuántas cosas tengo que pensar para alcanzar la bendición del Señor? Solo una. Amén. Una sola cosa. El apóstol Pablo, hermanos, tenía y estaba determinado para llevar adelante su vida solo con una cosa por delante. Ya las que había pasado, ya las que había vivido, ya los errores del pasado, las dificultades del pasado, aquellas grandes equivocaciones del pasado, ya tienen que quedar allí, hermanos, porque no tienen solución, ya quedaron allí, no hay forma de volver al pasado para restaurarla. Dice: ahora me extiendo hacia adelante en dirección de una sola cosa. Amén. Y luego dice: ¿cuál es esa cosa? Esa cosa, dice aquí el versículo número 14, es el premio del supremo llamamiento. El premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es ese premio? ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Cuál es el premio por excelencia? La salvación del alma. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. O sea que todo lo que el apóstol Pablo pensaba, se dirigía, actuaba, vivía, estaba enfocado en alcanzar la salvación. Y aunque él, hermanos, hace en ese momento también una reflexión, no es que ya lo haya alcanzado todo. No es que ya haya resuelto todos mis problemas espirituales. No es que ya lo comprenda absolutamente todo. No es que ya tenga una claridad, hermanos, como que si estuviera en el reino de los cielos. Todavía no lo he alcanzado, dice el apóstol. Pero una cosa hago, prosigo hacia la meta. Eso es una determinación muy importante, hermanos, en la vida de cualquiera de nosotros. Amén. Porque a veces cuando hablamos del evangelio, hermanos, lo que tratamos de hacerlo es complicarlo. Actuamos o interactuamos con el evangelio en forma filosófica. Y entonces, cuando, hermanos, usted sabe que hacemos filosofía, es asunto del ser humano. La filosofía no es de Dios. Cuando nosotros hacemos filosofía, estamos poniendo el pensamiento humano sobre una verdad y tratamos de colocar nuestras cosas para comprenderla mejor. Y a veces nos sentimos incómodos con alguna y entonces tratamos de elegir otras y somos a veces en nuestro diario vivir, en nuestra filosofía de vida, somos selectivos. Escogemos lo que nos gusta y desechamos lo que no nos gusta. Y a veces, hermanos, en esa selección es cuando nosotros cometemos distintos errores. Por eso aquí, hermanos, el apóstol no hace ninguna mención ni a ningún tipo de razonamiento, ni ningún tipo de forma de pensar. Simplemente él dice: prosigo una sola cosa, alcanzar el supremo llamamiento. Y no me creo una excepción a la regla, ni me creo a alguien espectacular, con una sabiduría extraordinaria, ni me creo a alguien espectacular, y se está diciendo el apóstol allí, ¿verdad? No es que ya lo haya alcanzado todo, no es que sea perfecto. No es que ahora esté por encima de todo el mundo y me ponga en una posición donde le diga qué tienen que hacer. No estoy en ese lugar, no pretendo vivir en ese lugar. Simplemente, dice el apóstol, pretendo seguir esta sola cosa. Amén. Esto es muy importante para nosotros, para la vida de la iglesia,
Porque a veces nosotros pensamos que la diversidad del sistema o de las cosas que tiene la iglesia, hermanos, es lindo, es bellísimo, y nos olvidamos de la esencia del asunto por el cual llegamos a la casa del Señor. Llegamos al lugar de santidad. Vinimos y nos postramos a los pies de Jesucristo. Hicimos todo eso porque deseamos salvación para nuestras almas. Y por distintas acciones de la vida o por distintos caminos que hemos tomado, a veces nos desenfocamos de la salvación. Y pretendemos ir por aquí y por allá buscando ciertas cosas de la vida que a veces terminan hasta alejándonos de la salvación. El apóstol advierte de esta situación, hermanos, que a veces se suelen dar en las iglesias de todas las edades, de todas las épocas y del mundo entero, porque fíjense que ya el apóstol Pablo en este tiempo estaba detectando que habían personas que se habían transformado por esa filosofía espiritual, enemigos de la cruz de Cristo. Dice allí, versículo número 18, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo, pero por ahí tiene una filosofía que parece ser que encaja con la iglesia, pero en realidad el foco no está puesto en lo importante, en buscar esa perfección para entrar al reino de los cielos, sino que ahora hay ciertas conductas que se están eligiendo para llevar adelante una forma de pensar en lo espiritual. Y fíjese, hermanos, que los intereses que persiguen a veces este tipo de cosas están alejados de la verdad, tan alejados de la verdad, dice que solo piensan en lo terrenal. Versículo 19, el fin de los cuales es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, desviaron el foco. Ya no están pensando en esa sola cosa. Ya no están pensando en ese caminar hacia la perfección. Ahora han ideado ciertas cosas que van en torno a la iglesia, en torno a la vida espiritual, pero que tienen un motor diferente. Ese motor, dice aquí, es la gloria de la persona. Ese motor, dice, es el vientre. ¿Sabe por qué es el vientre? Porque es una forma de decir que van detrás del dinero. Van detrás del dinero. Y van, dice también aquí, hermanos, detrás de su gloria. Entonces, esto quita y desvía a tal punto, hermanos, que el apóstol Pablo ya en aquellos tiempos decían que eran enemigos de la cruz de Cristo. Es interesante, ¿no? Porque los problemas que hoy la iglesia vive piensa que son asuntos modernos. Son problemas de nuestro tiempo. Son problemas de nuestros días. Hoy el hombre se está desviando. No, hermanos, estos problemas existieron a lo largo de toda la vida de la iglesia. Y no es para nuestro contentamiento decir, bueno, esto siempre existió, siempre fueron problemas que estuvieron en torno a la iglesia. No, hermanos, la meta es pensar, hermanos, simple, como pensaba el apóstol Pablo. Persigo una sola cosa: el supremo llamamiento. ¿Cuál es el motor de mi vida? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me lleva adelante? ¿Qué es lo que procura que tenga satisfacción mi vida? Pues reconocer que somos o podemos tener salvación en nuestras vidas. Amén. Y seguramente, hermanos, como el apóstol Pablo, todavía no lo hemos alcanzado todo. Pero debemos hacer algo. Amén. Debemos hacer algo para alcanzarlo. Debemos hacer algo, hermanos, para que podamos estar enfocados en esa sola cosa. Debemos procurar dar pasos en nuestra vida para que podamos enfocarnos en esa realidad. ¿Y sabe a qué se le llama eso? Se le llama disciplina. Debemos disciplinarnos. Amén. Debemos disciplinarnos en nuestra vida. Debemos disciplinarnos con respecto a la lectura de la palabra. Debemos disciplinarnos, hermanos, a veces con dejar tiempo para tener un momento para buscar a Dios. Debemos disciplinarnos a veces con nuestras costumbres, con nuestras actividades, para que todo lo que hagamos esté enfocado hacia nuestra salvación. Amén. Somos cristianos, hermanos,
a tiempo completo, ¿verdad? Somos. Cuando decimos somos, es porque es todo el tiempo. Somos cristianos. El desarrollo de nuestra vida cristiana, hermanos, se realiza en todas nuestras actividades cotidianas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque pretendo buscar esa perfección de la que me habla el Señor. Fíjese, aquí lo que habla la Escritura es interesante. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos. Pero ¿y cómo? Antes nos decía el apóstol Pablo en el versículo 12 que todavía no había alcanzado ni que era perfecto. Y ahora nos dice a todos los que son perfectos. ¿Qué está queriendo decir? La perfección es una meta, pero todos estamos en el camino hacia esa meta. Entonces el apóstol por fe dice, esta gente va a alcanzar la perfección porque se ha determinado a seguir este camino. Está generando ahora disciplinas que los hacen mantenerse en el camino. Disciplinas de actitudes, disciplinas de comportamiento, disciplinas de buenas obras. Todo lo que hace, lo hace para honrar al Señor de los cielos. Amén. Así que usted en su trabajo es un cristiano. En el barrio es un cristiano. En los lugares de estudio es un cristiano. En cualquier lugar donde se mueve es un cristiano. ¿Qué significa eso? Que tengo que desarrollar las características de Cristo donde quiera que me muevo. Amén. Y para eso, hermanos, hay que generar una disciplina. Porque usted sabe, hermanos, que el ser natural es bandido, ¿verdad? Es bandido por naturaleza. ¿Usted sabía eso, no? Este varón es bandido por naturaleza. Los seres humanos somos bandidos por naturaleza. Nos gusta a veces, hermanos, a tomar atajos en la vida. Nos gusta acelerar algunos tiempos. Y a veces las decisiones que tomamos no son buenas, pero no importa porque nos gustan. Y cuando, hermanos, a veces nos gustan tanto que elaboramos, hermanos, a veces pensamientos que justifican nuestros actos para desarrollar lo que queremos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sabe de lo que hablo o tengo que ser más específico? A veces, hermanos, estas cuestiones que nosotros hacemos, bueno, lo que pasa es que todo el mundo llega tarde al trabajo y que llegue uno más tarde, ¿quién se va a dar cuenta? Si todo el mundo llega tarde. Los lunes faltan todos, o la mayoría. ¿Por qué no puedo faltar yo? Y entonces elaboramos una cantidad de pensamientos así. No, porque tengo que faltar, porque falta el otro, porque siempre me cargan los trabajos. A mí, esa es la forma de pensar. Porque el ser humano es bandido. ¿Amén? El ser humano siempre quiere cortar camino, el ser humano siempre quiere aprovecharse de las situaciones, el ser humano siempre quiere sacar ventajas, pero el cristianismo, la idea de Cristo, hermanos, es totalmente opuesta. Él aspira a la perfección. ¿Amén? Y quizás habían comportamientos o pensamientos o filosofía de vida que traíamos de nuestra vida pasada, pero hoy vamos a disciplinarnos. Me voy a autosometer a una disciplina para corregir mis pasos. Yo soy cristiano y tengo que llegar temprano a mi trabajo. Yo soy un hijo de Dios. Estoy reflejando mucho más que a mi persona aquí en este lugar. Soy responsable que la gente pueda leer a Cristo correctamente en mi vida. Y por ese motivo tengo que llegar temprano. No voy a faltar. No voy a hacer una prescripción porque me hagan por ahí para poder faltar un par de días al trabajo. Voy a hacer lo correcto. Amén. Porque eso es lo que... Este es el perfil que decía Pablo cuando decía, voy a perseguir una sola cosa. Amén. Y ahora está llamando a aquellos que persiguen a esa sola cosa, vosotros que sois perfectos. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Ya está mirando a las personas que están en este camino, que ya están alcanzando la perfección. Amén. Vosotros que sois perfectos.
Pero a veces, hermanos, vienen a nuestra mente ciertas dudas o ciertas dificultades o pensamientos de quienes éramos en el pasado. Y a veces quieren poner culpa en nuestro corazón porque pensábamos que quizás en el pasado no actuábamos correctamente. Pero déjeme decirle, hermanos, lo pasado ya no se puede resolver. El cambio tiene que ser de aquí en adelante. Lo que ya se hizo en el pasado es imposible ya resolverlo. La cosa pasó, las cosas se hicieron, pero ahora yo puedo en el nombre de Jesús, amén, caminar en dirección a esta nueva vida con Cristo. Y pensando en esta nueva vida con Cristo, es que el apóstol dice aquí en la Escritura, vosotros que sois perfectos. Versículo 15, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, ello también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Gloria sea el nombre de Jesús. Sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. La regla de la perfección, la regla de alcanzar el reino de los cielos, la regla, hermanos, de que somos salvos, la regla de hacer que el reino de los cielos corra a través de nuestra vida, hermanos. Y esto, hermanos, el sentimiento que me genera en mi vida es un sentimiento de alegría, de gozo, porque estoy haciendo realmente las cosas que van a perdurar, van a trascender en mis propias familias y son comportamientos que van a adquirir mis hijos y mis nietos. Y tendremos como el final de esta historia que todos estaremos en el reino de los cielos. Aleluya. Así que seguir esta regla. La iglesia de Cristo, hermanos, tiene que seguir esta regla. A veces hay cosas muy bonitas en este mundo. Cosas espectaculares en este mundo. Cosas extraordinarias en este mundo y que son lindas participar de ellas. Pero cada quien tiene que hacer su propia evaluación. Esto me aporta, me contribuye a mi vida. Esto me hace sentir cada día más cerca de Cristo. Porque debo perseguir una sola cosa. Debo perseguir algo realmente que edifique mi vida espiritual. Algo que me conduzca hacia la perfección. Son palabras poderosas, ¿verdad? Palabras poderosas y a veces cuando sentimos la palabra perfección, nuestro cerebro, hermano, se bloquea. No sé si a usted le pasa o no. ¿Están mudos? ¿Les pasa eso a veces? Se bloquea el cerebro y dice, pero perfecto, no, eso es una cosa muy alta. ¿Qué es? Perfección es una cosa, pero eso es imposible de alcanzar el ser humano. Nosotros estamos repletos de errores, de dificultades. Ya lo dijimos, hermanos, si el apóstol Pablo decía a la gente que le seguía que fueran ejemplos que él era ejemplo de ellos, así como Cristo era ejemplo de él. Así como dice aquí también que todavía no era perfecto, no había alcanzado, pero él estaba seguro que estaba y tenía en su cabeza una sola meta, estaba determinado a alcanzar la salvación, a proseguir la salvación. Estaba en camino en esa perfección. Entonces, cuando nosotros pensamos esta cosa, no es para desmotivarnos. No, la perfección es algo tan alto, tan sublime, tan inalcanzable. ¿Cuándo llegaré a ser perfecto? ¿Eso de qué? ¿De qué está hablando el pastor? La perfección. ¿De qué? No logro ni siquiera visualizar en mi cabeza lo que significa perfección. El hombre perfecto. Como ese que pasa en la tele, ¿verdad? El esposo perfecto que cocina, plancha, lava, atiende la ropa, atiende el bebé. El pastor perfecto es el papá perfecto. ¿Quién lo hallará? Dice él. Siga buscando nomás. Porque a veces los ideales de los seres humanos en cuanto a la perfección, hermanos, a veces son tan especiales que mejor es quedarme donde estoy porque si no se me complica mucho el cerebro para pensar en la perfección. Pero el apóstol Pablo cuando habla, hermanos, de ese grado de perfección, él dice, hermanos, que es una decisión que tiene que ver con una determinación de seguir al Señor.
de disciplinar mi vida en hacer cosas que honren a Cristo. Sin ponerle mucha filosofía, ni muchas cosas en nuestra vida. Decir, bueno, pero tienes que hacer esto, lo otro, aquello, y punto 1, y punto 2, y punto 3. Y a veces me perdí en los puntos, allí ya cuando vuelvo atrás ya no. Por eso la palabra dice sencillamente, guardar una sola cosa. Que todas las decisiones y las cosas que debo de hacer me lleven a la presencia de Cristo. Amén. Algunos creen que la gente es tonta. Compartía un poco en el pasado. Escuché hace un tiempo atrás una predicación que decía el pastor, dice, no, pero yo debo decir a los hermanos que no deben de robar, porque si no, ellos no se dan cuenta que no deben de robar. Porque la palabra dice que no robes. Pero hermanos, ninguna persona es tonta para saber que si robar está mal. ¿O hay aquí alguna persona que cree que robar está bien? Los seres humanos no somos tontos, hermanos, sabemos perfectamente. Hay dos cosas importantes que Dios ha puesto en los seres humanos. Número uno, el sentido común. ¿Se acuerda que hablamos el domingo pasado? El sentido común. El sentido común nos dice muchas cosas. Muchas reglas que hemos asumido como comunidad, como sociedad, y sabemos que quebrantar esas reglas están mal. Pero si eso no es suficiente, dice, hermano, la palabra, y nosotros nos sentimos que Dios ha puesto la conciencia en nuestra vida. Y la conciencia tiene que ver con la ley divina. Lleva un poco más arriba la cosa. Y esta ley divina nos dice qué procederes son errados y cuáles no. Entonces, sí hay que decir algunas cosas. Sí hay que leer la Escritura, porque a veces la cultura nos entorpece, o a veces las costumbres nos entorpecen, o a veces los malos ejemplos nos entorpecen. Pero no quiere decir, hermanos, que no sepamos que está mal. Lo que pasa, hermanos, es que el ser humano siempre va a ser avivado. ¿Ah? Y va a querer sacar provecho de todas las cosas. Pero, hermanos, por eso hablamos de la autodisciplina. Amén. En el camino de esta perfección y de alcanzar el supremo llamamiento, ¿quién me va a disciplinar? Yo mismo me voy a disciplinar. Me llamo por teléfono al pastor a ver si puedo hacer esto. Pero creo, hermano, que usted no es tonto. Usted puede saber que si da un paso en falso se puede equivocar. Quizás es muy bueno e importante pedir consejos, pero hay algunos consejos que ni siquiera son necesarios pedirlos. Ni siquiera son necesarios pedirlos porque uno sabe ya que están mal. Pero hay personas que son vivas, ¿saben qué? Hay personas, hermanos, que no quieren autodisciplinarse, entonces piden consejo a todo el mundo. Y hay 90 que le dan el mismo consejo, que es contrario a lo que él piensa. Pero por allá encontró a uno que piensa igual que él. Dice, no, pero fulano de tal piensa igual que yo. Pero no le cuentan que hay 90 que le dijeron que estaba mal lo que iba a hacer. No, pero allá hay otro tonto igual que usted y que usted está justificando su tontería con la tontería del otro. Las personas somos así a veces. Pero eso no significa, hermanos, que no seamos capaces de distinguir lo bueno de lo malo. Amén. La Biblia dice que somos capaces, y como somos capaces, dice la Biblia que nos llama perfectos, porque no está pensando en el proceso, sino que está pensando en el final. Y si nosotros estamos hoy día también pensando en el final, compartiremos la misma reflexión del apóstol Pablo. Vosotros que sois perfectos, porque vamos en camino a el galardón. Amén. Vamos en camino y en dirección del galardón. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Así que tenemos que tener en cuenta de que nunca podemos volvernos enemigos de la cruz de Cristo. Hay otro pasaje en la Escritura que habla acerca de las personas que pisotean la sangre de Cristo. Con su comportamiento, con su vida, con sus actitudes, con sus reflexiones. Después de haber conocido la verdad, dice, se alejan de ella, pisotean la sangre de Cristo.
Eso es terrible, ¿verdad? Porque Cristo pagó con su vida derramando de su sangre para que podamos alcanzar salvación. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, fíjese una vez más, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Usted lo está esperando? ¿Usted está esperando al Salvador? Amén. ¿Entendió aquello, hermanos, que alguna vez pensábamos que las señales ahora tienen que prepararse? No, las señales no son para nosotros. Nosotros estamos esperando a Cristo desde el primer día que se fue. ¿Se acuerda de eso? Lo estuvimos hablando en algunas oportunidades, ¿verdad? Las señales son para los judíos. Ellos tienen que ver señales porque no creyeron la primera vez cuando vino Jesús. Usted que ya creyó en la primera venida de Cristo y creyó en su muerte y en su resurrección. A ver si me tengo que sacar la lengua para plancharla porque se me... Usted creyó en la resurrección, entonces usted ya tiene que estar esperándolo al Señor. Amén. Desde el primer día que entregó su vida a Cristo, debe de esperar a Cristo. Hoy nosotros estamos esperando a Cristo. Amén. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Gloria. No sé si a ustedes con qué cosas se fascinan. No sé qué es lo que lo fascina en la vida. ¿Verdad? Fascina es como un exceso de gozo, ¿verdad? Fascinación, queda como en un estado de nebulosa, ¿verdad? Queda así que, Y hay gente que se fascina con algunas cosas, ¿verdad? Yo me fascino con esto, hermanos. Dice que el Señor va a transformar nuestros cuerpos de humillación, porque estos cuerpos están, hermanos, pegados al pecado. Siempre quieren hacer las cosas al revés. Tienen pasiones, este cuerpo tiene pasión, tiene hábitos malos, tiene cosas en las cuales tengo que siempre estarlo sometiendo para no errarle. Pero dice aquí, hermanos, que sucederá un milagro extraordinario, hermanos, y por eso el apóstol Pablo está hablando anteriormente de la perfección, porque dice que el Señor en ese momento del arrebatamiento, cuando vayamos a la presencia de Dios, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿En qué dice aquí la Escritura? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, está hablando del cuerpo resucitado de Cristo. Amén. El cuerpo resucitado de Cristo. El cuerpo que, hermanos, no está sujeto a las leyes naturales de este planeta. ¿Se acuerda cuando Jesús vino, hermanos? Era visible, ¿verdad? Pero también se volvía invisible. ¿No le parece extraordinario eso? Entonces de repente entró en una habitación donde estaban puertas y ventanas cerradas. ¿Cómo hizo eso? De repente estaba en un lugar allí con algunos discípulos y se fue de ese lugar y apareció en otro lugar con otros discípulos. ¿Cómo hizo esa cuestión? Claro, nosotros hoy día no podemos comprender esa verdad, ¿verdad? Y como no la podemos comprender demasiado, hermanos, yo me fascino. Amén. Aquel día me voy a poner a jugar como loco. Sí, aquel día me voy a poner a jugar, a atravesar paredes, a correr, a aparecer, desaparecer, no sé. A usted hoy le parece una locura. A usted hoy le parece una barbaridad. A usted hoy le parece algo que es difícil de creer. Pero hermanos, si usted lee el libro de los Hechos, cuando Jesús apareció, incluso en Mateo al final, el Señor se sentó a comer con sus discípulos pescado un día a la orilla de la playa. Y comió con ellos. Y luego desapareció y apareció en otro lugar. Y luego desapareció y apareció en otro. Dice que en todo ese tiempo apareció a un número importantísimo de personas. Y aparecía y desaparecía. Y la gente lo veía. Incluso en cierto momento, hermanos, estaba con Timoteo. Perdón, ¿cómo era el incrédulo? ¿Cómo? Con Tomás, está bien. Con Tomás, estaba con Tomás. Y pues, lo que quiero fundamentar es que era un cuerpo también físico, porque Tomás lo tocó. Tocó las cicatrices de su costado. Tocó las cicatrices de sus manos. Quiere decir que si él pudo palpar, era un cuerpo que tenía, hermanos, un volumen físico, pero tenía otras características.
Ahora dice, hermano, cuando vayamos a la presencia de Dios, esas mismas características tendrán nuestro propio cuerpo. ¿Cuándo fue su mejor época? Alguno está pensando cuando tenía 35. A los que no llegaron a 35, todavía no saben cuál es su mejor época. Pero cuando lleguen a los 60, usted se va a saber perfectamente cuál es su mejor época. Y quizás nuestro cuerpo tenga esa apariencia. No sé. En realidad no lo sé. Pero lo cierto es, hermanos, que este es un compromiso espiritual que Dios tiene con sus hijos, que son perfectos, que están pensando solamente una cosa, que tienen solamente una dirección, que quieren ir en pos de ese camino. Dios está pensando esto. Amén. Y no es, hermanos, para que usted se vuele tanto y piense solamente en cosas espirituales y el reino de los cielos y se olvide de la tierra. No, 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 no. Tenemos que mantenernos cuerdos. Pero no podemos tampoco, hermanos, solamente pensar en la tierra. No podemos solamente pensar en lo terrenal, en nuestra propia gloria, en las cosas que queremos alcanzar en la vida, y solamente nuestros proyectos en la vida son los más importantes. No solamente podemos pensar solo eso, porque eso también nos llevará a la destrucción. Hay que tener un equilibrio. Hay que generar una disciplina en nuestras vidas. Sí, tenemos que trabajar, formar una familia, tener aspiraciones en nuestro trabajo, crecer en nuestro trabajo, crecer en las cosas que hacemos. Pero, hermanos, esas no son nuestras metas fundamentales. Nuestra meta fundamental es una sola cosa: el supremo llamamiento. El supremo llamamiento. No sé, hermanos, si a usted le parece bien, pero es lo que nos enseña la Escritura. Tener esa sola meta. ¿No es importante vivir aquí en esta tierra 70, 80 años? Porque no se va a comparar en la dimensión de la eternidad. Porque dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra. La ciudadanía de los cielos tiene que ver con eternidad. La ciudadanía aquí en la tierra tiene que ver con 70, 80 años. Algunas raras excepciones como la hermana Carmen, pero raras. La mayoría 70, 80. Pero el reino de los cielos, hermanos, dice que es eterno. Así que, hermanos, usted está loco si no contempla esta sola cosa de la cual habla Pablo. Amén. Está loco si no contempla esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, la eternidad es para siempre. Amén. Es vivir para siempre. Es el plan original de Dios. Dios quería que el ser humano viviera para siempre. El pecado y las malas elecciones del ser humano y las bandideadas del ser humano fueron lo que lo alejaron de esa verdad. Pero el plan de Dios era que viviera eternamente. Ahora Dios, hermanos, reconstruyó todo para que hubiera una reconciliación entre este plan original, y hoy tenemos salvación otra vez. Así que es una locura pensar, hermanos, no entrar al reino de los cielos y gozar de la ciudadanía porque es para siempre. Aquí estaremos un tiempo nomás. Amén, que debemos sí atenderlo muy bien y tenerlo bien en claro, porque eso nos llevará a la presencia del Señor. Así que, hermanos, sigamos una sola regla y tengamos un solo sentimiento. La iglesia de Cristo se tiene que unificar en estas dos cosas. La regla es caminar hacia la perfección para poder entrar al reino de los cielos. Y el sentimiento es que amo esto como ninguna otra cosa en la vida. Amén. Amo, hermanos, este camino. Amo, hermanos, esta obra poderosa como ninguna otra cosa en la vida. Tenemos que perseguir, como iglesia de Cristo, este solo sentir. Amén. Así que, si se asombra con algunas cosas aquí en la tierra, fíjese, hermanos, que usted se va a asombrar mucho más todavía en el reino de los cielos. Amén. Se va a asombrar mucho más. Imagínese. No tener que pagar boleto para trasladarse. Imagínese. Ni esperar, exactamente, ¿verdad? No tener que esperar.
Dios es bueno. Póngase de pie en esta hora. Cierra sus ojos.